Bienvenidos una vez más con todos ustedes, Manantiales en el Desierto, para poder tener ese refrigerio, ese ánimo que Dios nos da a través de su palabra. Saben ustedes que en el desierto, si hay agua, hay vida, y ese es el mensaje que queremos siempre transmitir. Y estamos tratando, hoy culminamos ya sobre el tema de la oración, con un tema tan apasionante, tan importante, tan transformador, tan poderoso, como hemos ido viendo en una serie de programas. Y hoy hablamos de la oración como fuente de milagros y de cambios. Es algo importante. Quizá usted está atravesando situaciones adversas, difíciles, situaciones donde el Mar Rojo está cerrado, así como el pueblo de Israel. No es que el Mar Rojo se le cierre a usted, sino lo que usted anhela, lo que usted espera, como cuando el pueblo hebreo quería cruzar el Mar Rojo, salía de Egipto y estaba cerrado. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Pues bien, la palabra de Dios hoy nos va a hablar con dos casos muy específicos acerca de cómo Dios abre las puertas, de cómo Dios cambia el fracaso en victoria, cómo Dios a aquellos que son personas de oración pueden atraer la gracia, el favor de Él de una manera tan sublime, tan impactante, que incluso quede fuera de la capacidad de comprensión y entendimiento de nosotros los mortales, que tenemos una mente muy finita y que no podemos llegar a comprender el gran, inmenso poder de Dios. Es un poder tan grande, tan impresionante, tan impactante, que queda más allá de nuestros pensamientos. Para ello, les invito a que puedan venir en primer lugar al libro de los Hechos. Vamos a leer en Hechos capítulo 12, la historia de Pedro cuando fue detenido. Y en esta historia vamos a ver el poder de Dios obrando a través de la oración, como hemos dicho, como fuente de milagros. Los milagros, los cambios en las cosas que no puede el ser humano cambiar, pueden sucederse gracias a la oración. Dice así en Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados cada uno, nos da un total de 4 por 4, 16. 16 soldados que estaban custodiando a Pedro. Pedro estaba bien vigilado. Jacobo había muerto. Todo olía a muerte. Hay situaciones en nuestra vida donde solo vemos pesimismo, muerte, destrucción, caos. No tenemos salida. La opresión, la ansiedad galopan sobre nosotros, nos asedia, nos intimida. Pero en esta situación, Pedro va a recibir la cobertura, el apoyo de la oración de la iglesia. Fíjense que ya no es solo la oración de uno mismo, sino la oración de otros a favor de alguien. La oración para un cambio de circunstancias. 16 soldados a 1. Fíjese la probabilidad de que Pedro humanamente saliese de la cárcel. No había ninguna. Y nos dice la palabra del Señor un poquito más. Dice así, versículo 5 en Hechos 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, vigilado y en la cárcel. Ya es notable que una persona esté en la cárcel, sin ninguna duda no va a escapar de allí. Pero además estaba bien custodiado. No solo estaba bajo esos barrotes, no solo estaba en una especie de mazmorra, sino que además habían 16 soldados vigilándolo detrás de esa puerta con esos barrotes de hierro. Y sigue diciendo, pero la iglesia, y yo quiero llamar su atención en este punto, sí estaba en la cárcel, sí estaba custodiado, pero la iglesia, dice aquí, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántas veces ignoramos el poder que tiene la iglesia? ¿Cuántas veces ignoramos el poder intercesor del cuerpo de Cristo unido por una causa? ¿Cuántas veces nos dejamos amedrentar, nos dejamos llevar por la dificultad, como un río que arrastra por la corriente todo lo que encuentra en el cauce? A veces nosotros los cristianos nos dejamos llevar por las circunstancias. Muchas veces deberíamos de preguntarnos, por ejemplo aquí en esta nación, en España,
desde donde se transmite este programa, tendríamos que preguntarnos si toda la oración de toda la iglesia unida en esta nación, ¿acaso no podrían cambiar las circunstancias sociales, culturales, económicas de esta nación? ¿Tenemos que resignarnos a vivir lo que estamos viviendo? Tenemos que resignarnos a ver cómo las iglesias son una minoría, las iglesias cristianas, una minoría en el conjunto nacional. Tenemos que resignarnos nosotros a una persecución de las instituciones, cuando quizá otras religiones no cristianas, no de la rama judeocristiana, están ganando terreno y son más numerosos que nosotros, consiguiendo sus propias mezquitas. La iglesia tiene poder. Y aquí lo vemos en este capítulo. Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba custodiado, pero ojo, la iglesia, versículo 5, hacía sin cesar. Y eso es muy importante porque a veces oramos con intensidad por un tiempo, por una circunstancia, pero la iglesia inició una rueda, por decirlo así, de oración, una intensidad de oración por este clamor, porque Pedro estaba en la cárcel. Vamos a ver la consecuencia de esta oración. Créanme que en la palabra está escrito, y lo vamos a ver, que como el mar rojo se abrió en los tiempos de Moisés, la puerta de la cárcel se puede abrir. Pero se puede abrir la puerta de la cárcel de su esposo, de su esposa, de su hijo. La puerta de la cárcel del trabajo que le está agobiando, que le están tratando injustamente, de ese trabajo que no viene, de esa provisión que usted necesita. Todo está en nuestras manos. Es algo que deberíamos de aplicar nuestra fe y dedicarnos a orar sin cesar. No orar solo cuando viene el problema, no orar solo cuando nos sentimos intimidados, sino orar, como dice aquí, como hacía la iglesia, sin cesar. Y dice en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Es decir, dos soldados, aparte de esos 16 que le estaban custodiando, estaban junto a Pedro y dice que él estaba durmiendo. Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Una situación insólita para que Pedro fuera libre. Pero recuerden, la iglesia estaba a las espaldas, orando mientras Pedro dormía, orando sin cesar por la causa de Pedro. Pedro en ese momento quizá tenía paz, quizá la presencia del Espíritu Santo estaba con él. Él estaba tranquilo y él estaba ahí durmiendo, descansando, con dos cadenas atado, con las rejas, la puerta cerrada, dos guardas custodiándolo ahora, pero la iglesia no estaba dormida. ¿Qué pasaría a esta nación si despertamos como iglesia, si nos unimos? ¿Qué pasaría en cada familia si los que son creyentes sin cesar empezásemos a orar por los nuestros? Y he aquí, versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Observe, las cadenas que estaban atando, que apresaban a Pedro, esas cadenas que impedían su libertad, esas cadenas que el ser humano puso, esas cadenas que a veces nos atan, esas cadenas de opresión, esas cadenas de complejos, esas cadenas de impotencia, de incapacidad, de frustración, esas cadenas, porque la iglesia estaba orando, dice la palabra de Dios, que cayeron de las manos. Pedro no hizo nada, Pedro estaba dormido y fue la oración de una iglesia la que abrió la puerta a que la presencia del ángel del Señor viniera a la celda. Fue quien le tocó el costado, fue quien en forma de luz tocó su brazo, fue quien le dio la mano, quien hizo que esas cadenas cayesen, quien le sacase a la calle. Dice a continuación, versículo 8, le dijo el ángel, cíñete o vístete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete
en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Yo quiero llamar la atención sobre este tema. Pedro estaba tan impactado por algo tan sobrenatural que él mismo pensaba que estaba soñando. Y esto nos tiene que hacer reflexionar acerca de que el poder de Dios puede ser tan sobrenatural, tan importante, tan grande en nuestras vidas, que ni siquiera nosotros mismos tengamos capacidad racional de poder asimilar en una mente finita ese poder tan infinito. Nosotros deberíamos de aplicar esa fe a toda situación personal. Habrán situaciones en su vida en las que usted está diciendo, yo no puedo, me es imposible. Pero nuestro vocabulario debería de cambiar, porque la oración del justo puede mucho, así lo dice el Evangelio. Porque todo lo que pidamos creyendo, lo vamos a recibir, y más cuando es conforme al propósito de Dios. Mire usted, en la cárcel, en qué situación, y mire usted cómo ni siquiera Pedro era consciente de lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Jesucristo abre las puertas de trabajo, abre las puertas de restauración matrimonial, abre las puertas de conversión de los que nosotros podamos interceder por ellos. Jesucristo abre las puertas al gozo, a la alegría. ¿Saben ustedes cuántas personas viven en amargura? ¿Cuántas personas están viviendo en ansiedad? ¿Sabe usted cuántas personas están viviendo una vida totalmente deplorable, denigrante? Personas que lo están pasando realmente, francamente mal, buscando el suicidio como la salida. El suicidio no es ninguna salida. Dios puede abrir la puerta. Dios puede hacer posible lo imposible. Dios es nuestro refugio. No podemos buscar refugio en la droga ni en el alcohol. No podemos buscar refugio en las amistades, en las compras, en el amontonar dinero. No podemos buscar refugio ni siquiera en el amor, en una persona. El único refugio, el único lugar donde podemos permanecer inalterables y sostenidos por siempre, sea cual sea la circunstancia, es Cristo Jesús. Y continuamos aquí en esta enseñanza y dice el versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué importante. Pedro en su sueño, Pedro en la cárcel, Pedro con los grilletes, custodiado por los guardias, pensando que era una visión, que estaba medio soñando, le saca ese ángel afuera a la calle. Y cuando ya lleva una calle andando por ahí, lo deja libre. Las puertas se abrieron, no tuvieron que forzarlas. No forcemos la situación, oremos, oremos, postrémonos delante del Señor, ante la necesidad que usted tiene. Quizás su esposo es terco, quizá no quiere conocer de Dios, o al contrario, su esposa le está haciendo la vida imposible. No forcemos nada, espere usted en oración que el ángel de Dios venga y abra la puerta del corazón de su familiar, que abra la puerta del corazón de cualquier situación que usted está viviendo, que le está desbordando. Dios escucha las oraciones de los que le temen. Dios acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y Pedro fue defendido por Dios, su causa fue respaldada por Dios. Ahora llega a la casa donde en esa misma noche estaban reunidos, versículo 12, orando. Pedro aparece, él mismo despierta, se da cuenta que es el ángel de Dios y llega a la casa donde estaban orando por él. Pero fíjense lo curioso, lo paradójico de esta historia bíblica que es real. Dice, pero llamó Pedro a la puerta y cuando llamó a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro,
de gozo no abrió, no pudo abrir la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínese usted la situación que más le está amedrentando en este momento. Imagínese usted que está clamando. Imagínese que le han despedido del trabajo y usted está diciendo, Señor, ay, ese trabajo era mi sustento, es una injusticia, creen que he hecho algo mal y no he sido yo, y ay, por favor, ay, si yo recuperara el trabajo. Y usted ora insistidamente, con fe y dándole gracias a Dios y cambia su actitud. Señor, gracias porque si tú me has sacado de ese trabajo, algún plan tiene. Y le llaman del trabajo y usted no da crédito. No puede ser. Sí, que es del trabajo, que te llaman. Y nosotros en lo humano podemos decir, si es que no puede ser, si me han despedido. Pues eso es lo que pasó. No daban crédito, no podían entender, no podían asimilar, no podían realmente ser conscientes, no entraba en su juicio cabal. Dice, no pudo abrir de gozo la puerta, corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, versículo 15, ¿estás loca? Observen, la tomaron por loca, Rode. Pensaba que sería una visión, el anhelo de que eso fuera real. Para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios se propone hacer, nadie lo puede impedir. Somos verdaderamente conscientes del poder que tenemos a través de la oración. Somos verdaderamente conscientes de que estas historias bíblicas están escritas para nuestra enseñanza. Realmente nosotros oramos sin cesar. Dice en Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nos habla de la armadura de Dios. Vemos aquí cómo la iglesia captó esa enseñanza. Lucas 18 nos dice Jesús la necesidad de orar siempre y no desmayar. Somos realmente conscientes, somos realmente nosotros capaces de entender que muchas de las cosas que vivimos es porque no tenemos una oración correcta delante de Dios. Hemos llegado a comprender nuestra responsabilidad como creyentes, como discípulos, como cristianos ante la sociedad. ¿Somos realmente competentes en la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Utilizamos las armas estratégicas, militares, que Dios nos ha dado, ofensivas y defensivas, de tal manera que podemos abrir el Mar Rojo, abrir las puertas, abrir en las dificultades un paso, un túnel, un puente que nos lleve a vivir las bendiciones que Dios nos ha prometido? ¿O esperamos solo que Dios lo haga como un milagro? Es para valorar, sería interesante, ¿verdad?, poder sopesar todas estas cosas. Pero no acaba aquí. Pensaban y le dijeron que estaba loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, no puede ser, será un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. La situación es curiosa, es llamativa. Pedro llamando a la puerta. Las personas ahí debatiendo, estamos orando por Pedro, ¿cómo va a estar aquí? Pues sí, Dios escuchó la oración. Y Pedro llamando a la puerta, que me abran, que estoy aquí, Rode, dile que soy yo. Y tú estás loca, será un ángel. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orar. Y eso nos muestra a nosotros que más allá de lo que podemos comprender es el poder y la misericordia de Dios. Más alto que el cielo azul, más ancho que el mar, más profundo que los océanos. No hay nada que se pueda comparar al infinito poder de nuestro Dios. Así que esto nos tiene que estimular, esto nos tiene que ayudar a entender que no hay más poder que el poder de nuestro Dios. Dice, versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, cuando se percataron que era real, que no era una visión, que no estaba loca Rode, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Usted y yo tenemos la capacidad, con la oración, de hacer que puertas que están cerradas se abran, de grilletes que sujetan y atan a las personas se rompan y caigan, de situaciones de personas que están en prisión puedan venir a la libertad. Es más cómodo que Dios lo haga, lo comprendo, para todo, ¿verdad? Es más cómodo confiar en que Dios es poderoso, pero Dios nos habla, como dice el versículo 5 que quiero subrayar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel,
pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, hasta el punto ese sin cesar, que cuando estaban orando no podían entender que aquello que estaban orando ya estaba solucionado. Estaban siguiendo orando y Pedro llamando a la puerta. Es curioso, pero qué bendición, ¿verdad? Y tenemos otro pasaje que quiero compartir para acabar este tema de la oración como fuente de milagros y cambios sobrenaturales. La historia de Josafat en 2 de Crónicas 20. Quiero leerles muy por encima, por el tiempo del que disponemos. Había una amenaza con los hijos de Moab y los hijos de Amón. Venían contra el pueblo de Dios. Así que los amonitas vinieron contra Josafat, dice en 2 de Crónicas 20, a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Así que hubo un gran temor. El versículo 2, 3, voy a leer un poco por encima primero. Vino un gran temor sobre Josafat. Humilló. En ese temor, en ese miedo, sintieron que eran mucho más numerosos que ellos. Él tomó una actitud muy correcta. No pidió auxilio a otros aliados, no reunió al pueblo, no empezó a quejarse, a proliferar de su boca cualquier tipo de maldición. Señor, ¿por qué te has hecho? No. Hizo algo muy diferente. Versículo 3. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Si usted se da cuenta, son armas espirituales que Dios nos ha dado. Si usted se da cuenta, aunque está en el antiguo pacto, es el mismo espíritu. Y abreviando un poquito, se reunieron todos para pedir socorro a Jehová, dice el versículo 4. Así que en el tiempo Dios se va a revelar. Ellos oraron, clamaron ayuno, clamaron oración, se unieron todos en ayuno y oración. Pero observe que en el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Así habló Dios a través de su siervo, el profeta. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis. Con Pedro tenían temor, pero oraron sin cesar. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, delante de este problema tan enorme, tan inmenso, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Si nuestras vidas quieren agradar a Dios, Él peleará sus batallas, mis batallas, nuestra batalla por su causa. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y abreviando, Dios hizo que entre los de Moab y los de Amón, entre ellos se matasen. Cada uno mató. Fue un espíritu de confusión y cada uno clavó la espada a su aliado, a su compañero, hasta que todos quedaron muertos. ¿Y sabe cómo termina esta historia? Que podía haber hecho que se hubieran rendido los de Judá a cargo de Josafat. Acabó la historia que 3 días necesitaron para recoger el botín. Dice así, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. Versículo 24, luego cuando vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniéndose entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín. Amado, amada oyente y televidente de este programa, es importante entender que cualquier situación por adversa que pueda parecer, enfermedad, muerte, cualquier situación que se nos pueda escapar a nuestro control, tiene solución si nuestro Maestro, si Jesucristo pone su mano. Y para ello nos ha dado el Señor ese teléfono de esperanza que es la oración. Ese es el verdadero teléfono de esperanza, donde las puertas se abren, los grilletes caen,
donde los presos son libertados, donde los milagros acontecen y donde las victorias contra todo pronóstico son celebradas, con 3 días recogiendo el botín. No solo no fueron vencidos, sino que fueron vencedores y necesitaron 3 días, lo que no tuvieron de batalla, para recoger riquezas que antes no tenían. Quiera Dios que usted y yo, y nosotros como iglesia, podamos recoger el botín espiritual de esta nación y de cada una de nuestras familias. Oremos por ello. Crea usted que la oración es fuente de milagros y fuente de cambios que son imposibles para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos cada persona que está ahí al otro lado siguiendo este programa, nos ponemos nosotros mismos y queremos pedirte que a pesar de nuestras dificultades nos enseñes como tu palabra nos ha enseñado a cómo actuar en momentos de dificultad, a cómo debemos de comportarnos, a cómo debemos de movernos en estas situaciones de crisis, en situaciones en las que todo está cerrado, en las que no hay salida, no hay escapatoria, porque tú nos enseñas que si oramos sin cesar, que si humillamos nuestro rostro a ti, los milagros se sucederán. Así lo hemos visto hoy, en el caso de Pedro, en el caso de Josafat y toda Judá. Así hemos visto que más allá que nuestros pensamientos, tú puedes llegar con tu poder y abrir mares, puertas, grilletes, tumbas. Tú puedes hacer lo que quieras. En ti confiemos. Trae fe a cada persona hoy. Trae el anhelo de no dejar de orar, aún conduciendo, aún estando en cualquier lugar, en el trabajo, nuestro corazón, nuestro espíritu esté conectado contigo, orando sin cesar, en todo tiempo y lugar, con toda oración y súplica en el Espíritu y con acción de gracias. Gracias, Señor, porque esta palabra nos alienta, nos estimula y nos levanta a ser guerreros de oración. Cumple ahora tú esos milagros que son conforme a tu propósito y corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues esperamos que esta palabra nos alimente y nos inste, nos impulse a seguir venciendo y conquistando ese botín que está preparado para esta nación también y para toda nación, la conquista del corazón del hombre por el amor de Jesús. Dios les bendiga, un abrazo y hasta el próximo programa.